Buenos días. Hoy les hablaremos sobre el mal plegamiento de las proteínas y sus consecuencias. El plegamiento de proteínas es el proceso por el que una proteína soluble alcanza su estructura tridimensional. La función biológica de una proteína depende de su correcto plegamiento, el cual es un proceso termodinámicamente irreversible por ser espontáneo. Si una proteína no se pliega correctamente, la misma no será funcional y, por lo tanto, no será capaz de cumplir con su función biológica. El plegamiento correcto de proteínas se divide en 4 etapas. La primaria, en donde se alinean los aminoácidos y forman la cadena peptídica en un orden determinado. La secundaria, en donde la cadena se sintetiza en los ribosomas y se pliega por los enlaces débiles de puentes de hidrógeno. La terciaria, que es donde ocurre el plegamiento en sí y la mayoría de las proteínas adquieren su actividad biológica o función. Y por último, la etapa cuaternaria, en donde se unen varias cadenas polipeptídicas. Ahora bien, el mal plegamiento y la degradación de proteínas están asociadas a numerosas enfermedades degenerativas. Y en este video hablaremos sobre algunas enfermedades que están causadas por el mal plegamiento de proteínas. La primera enfermedad que vamos a tratar es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la CJD. Es un trastorno raro y letal que afecta al cerebro, causa pérdida de coordinación motora y demencia. Como muchas otras enfermedades, la CJD puede ser hereditaria en ciertas familias o presentarse como un trastorno esporádico que ocurre en individuos sin antecedente familiar de la misma enfermedad. Sin embargo, a diferencia de todas las demás enfermedades hereditarias, la CJD también puede adquirirse. Hasta hace poco, las personas que adquirían la enfermedad habían sido receptores de órganos o productos orgánicos que donó algún individuo con CJD no diagnosticada. ¿Cómo es que la misma enfermedad puede ser hereditaria e infecciosa? En 1982, Stanley Prusiner, de la Universidad de Carolina, en San Francisco, publicó un documento en el que sugería que, a diferencia de los virus, el agente infeccioso causante de la CJD carecía de ácido nucleico y estaba compuesto solo por proteínas. Prusiner llamó prión a esta proteína. Al principio se supuso que la proteína prión era un agente externo, alguna partícula parecida a un virus, que carecía de ácido nucleico. Contrario a esta expectativa, pronto se demostró que la proteína prión estaba codificada por un gen llamado PRNP dentro de los propios cromosomas celulares. ¿Cómo es que tal proteína actúa como un agente infeccioso? De acuerdo con la hipótesis prevalente, una molécula del prión anormal, PRPSC, puede unirse con una molécula de proteína normal, PRPC, y hacer que esta misma se pliegue en la forma anormal. En conclusión, la CJD es un padecimiento raro causado por una proteína con propiedades infecciosas únicas. La segunda enfermedad que veremos es la enfermedad de Alzheimer. Esta es un trastorno frecuente que afecta hasta el 10% de las personas de 65 años de edad o más y tal vez al 40% de los individuos de 80 años de edad o mayores. Las personas con Alzheimer presentan pérdida de la memoria, confusión y pérdida de la capacidad para razonar. La enfermedad que vimos anteriormente, la CJD, y el Alzheimer comparten varias características importantes. Ambas son enfermedades neurodegenerativas letales que pueden ocurrir en forma hereditaria o esporádica. Como en la CJD, el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer contienen depósitos fibrilares de un material insoluble denominado amiloide. Y en ambas enfermedades, los depósitos fibrilares se deben a la vinculación consigo mismo de un polipéptido formado sobre todo por una hoja beta. Existen también muchas diferencias básicas entre las dos enfermedades. Primero, las proteínas que forman los agregados causantes de enfermedad son diferentes. Las partes del cerebro afectadas no son las mismas y la proteína causante del Alzheimer no es un agente infeccioso, por lo que la enfermedad de Alzheimer no es transmisible.
El hecho de que la enfermedad de Alzheimer pueda generarse por mutaciones en genes que aumentan la formación de amiloides es el argumento más fuerte en favor de la formación de amiloides como base de la enfermedad. El argumento más fuerte en contra de esta hipótesis es la correlación débil que puede existir entre el número y el tamaño de las placas de amiloides en el cerebro y la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, los ancianos con pocos o ningún signo de pérdida de memoria o demencia pueden tener grandes cantidades de depósitos amiloides en el cerebro, y aquellos con enfermedades graves como el Alzheimer a veces tienden a tener pocos o ningún depósito de amiloides. Finalmente, podemos destacar de esta enfermedad que todos los fármacos que hay por ahora en el mercado para el tratamiento del Alzheimer se enfocan solo en los síntomas. Ninguno tiene efectos en la progresión de la enfermedad en sí misma. La tercera enfermedad que vamos a explicar es la enfermedad del Kuru. Es una enfermedad letal neurodegenerativa que la población nativa de Papúa, en Nueva Guinea, llamaba Kuru, ya que durante los rituales funerales en los cuales comían el tejido cerebral del pariente fallecido, las necropsias de los cerebros de los sujetos que habían muerto de Kuru mostraron una anomalía diferente, conocida como encefalopatía espongiforme, en la cual las ciertas regiones del cerebro estaban plagadas con pequeños orificios microscópicos, lo que daba al tejido un aspecto de esponja. Continuando con las enfermedades causadas por el mal plegamiento de proteínas, tenemos la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida popularmente como la enfermedad de las vacas locas. Esta es una enfermedad causada por priones y que se puede transmitir a los seres humanos a través del consumo de partes de animales infectados, sobre todo tejidos nerviosos. La encefalopatía espongiforme bovina, o EEB, es una enfermedad que pertenece a una misteriosa familia de enfermedades emparentadas, muy raras en su mayoría. Los primeros casos de animales enfermos se declararon en el Reino Unido en 1986. En 1996 se detectó en el ser humano una nueva enfermedad que se relacionó con la epidemia de la enfermedad de las vacas locas en el ganado vacuno. En conclusión, podemos determinar que algo tan pequeño como el plegamiento erróneo de una proteína a nivel celular puede desencadenar una serie de condiciones en el cuerpo humano. También puede producir enfermedades neurológicas degenerativas transmisibles como las antes mencionadas. Eso es todo. Gracias por sus atenciones. Luis Jazmín y Ediliana García.